Bueno, pues el día de ahora le doy gracias a Dios porque me tocó compartir la palabra nuevamente, y la verdad es que siempre es un gran deleite poder pues estar aquí al frente, de verdad. Y el tema de ahora se ve relacionado mucho a una canción que me recuerda siempre a Alvarito, siempre, porque hubo una temporada que Alvarito la cantaba todo el tiempo, y se llama el tema de ahora Te voy a cambiar el nombre, ¿no? Y la verdad es que mi amigo Álvaro todo el tiempo la cantaba y siempre decía secreto. Y la verdad es de que esta canción, por lo que yo he escuchado, es de un compositor que se llama Joan Sebastián, ¿verdad? Y Joan Sebastián, al parecer, deduzco que lo hace, se la dedica a una persona a la cual pues es su amante, ¿no? Sin embargo, Dios cambia el nombre para cambiar nuestro destino. Dios cambia el nombre para cambiar nuestra esencia. Dios cambia el nombre para cambiar nuestro pasado. Y así, por ende, queda cambiado nuestro futuro. La verdad, hermanos, es que al leer la palabra de Dios nos podemos dar cuenta de que muchas personas cambiaron de nombre. Y la verdad es que en todas, o prácticamente todas, eran para un bien. Eran para un bien de esas personas. Dios cambió el nombre de varias personas, simbolizando transformaciones espirituales y nuevos propósitos en sus vidas. La verdad, hermano, es que yo quiero ser transformado. Día con día yo quiero y anhelo ser transformado por el poder de Dios. Día con día quiero seguir creciendo y ser un mejor hijo de Dios. Y la verdad es que como hijos de Dios la transformación no termina, pero gracias a Dios que su palabra dice que Él continúa esa obra que ha empezado en nosotros y que la va a terminar en el nombre de Jesús. Pero ¿cuánto tiempo, hermano, nos vamos a tardar para poder seguir avanzando en el propósito que Dios tiene en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar para tomar las riendas nuevamente y de decir, ahí te voy, Dios, otra vez, y cámbiame el nombre, eterno Padre Celestial? Hoy vamos a ver unos ejemplos de algunas personas a las cuales Dios le cambió el nombre. Y la verdad es de que no podemos pasar por alto a Abraham, ¿verdad? A Abraham, que se lo cambió por Abraham. Dios le cambió el nombre para establecer una nueva identidad y promesa de descendencia. Esto es solamente una cita de referencia para que tú lo vayas y lo leas en tu casa. Y esto está en Génesis 17, capítulo 17, versículo 5. Ahora lo que yo les comento, a mí la verdad es de que Abraham me gusta mucho un versículo donde dice que él creyó contra toda esperanza. Abraham, y eso lo estábamos viendo apenas en el grupo de conexión el miércoles pasado. Abraham creyó contra toda esperanza. ¿Qué quiere decir? Podemos ver en la palabra de Dios que Abraham no era un hombre joven cuando tuvo un hijo. Y adicional a eso, su esposa, creo que hace 8 días tocaron parte de ese tema, ¿no? Adicional a eso, su esposa era estéril. Y la verdad es, a mí me gusta mucho porque cuando me pongo a pensar, creyó contra toda esperanza. Yo creo que Abraham se la pasaba comunicando al pueblo, voy a ser padre de multitudes. Voy a ser padre de multitudes. Y tal vez llegaba a una esquina y le decía, oye hermano, yo voy a ser padre de multitudes. Y tal vez llegaba a la panadería y le decía al panadero, oye, pero ¿qué crees? Voy a ser padre de multitudes. Y tal vez llegaba a la carnicería y también le decía al carnicero, oye, pero ¿qué crees? Voy a ser padre de multitudes. Yo creo que Abraham se encargó de pregonar esa palabra que Dios le había dado. Sin embargo, la gente muchas de las veces ve lo natural. La gente ve lo natural. Y yo creo que cuando dice la palabra de Dios, creyó contra toda esperanza, yo creo que esa gente veía pasar a Abraham y decía, oílo, que va a ser padre de multitudes. Oílo nada más. Y ve a su esposa, ya está grande de edad. Y la palabra de Dios nos dice que su ciclo se había detenido en Sara. Entonces, pues era prácticamente imposible que quedara encinta Sara, ¿ok? Entonces yo creo que Abraham escuchaba esas dudas.
de que el pueblo le decía: no creo que Abraham sea padre de multitudes. Sin embargo, Abraham creyó contra toda esperanza. Y la palabra de Dios se cumplió en la vida de Abraham. La verdad es que este es uno de los grandes versículos que les puedo decir que me da ánimo a continuar, que me da ánimo a seguir creyendo las promesas de Dios para mi vida. Déjenme contarles que hace como ¿cuántos años? Eliseo tiene 16, hace como 13 años aproximadamente, 13, 14 años, estábamos en un congreso en la Ciudad de México y Dios empezó a hablar mucho a la iglesia a través de un profeta que se llama Ronnie Oliveira. Empezó a soltar palabra. ¿Y quieres que te diga algo? Cada que venía un profeta a la iglesia, yo era el primero en ponerme enfrente para que oraran. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué me pasaba? Yo creo que de alguna forma Dios estaba forjando esa perseverancia en mí, esa de aferrarme. ¿Y sabes qué? Se saltaban y no oraban por mí. Y eso en cierta forma empezó a generar en mí recelo, resentimiento, coraje. Y yo decía: no, las palabras de Dios o las promesas de Dios no son para mí. Pero ¿quieres que te diga algo? Precisamente ahora que estuvo la profeta Claudia, que estuvo aquí ministrándonos, yo recuerdo que yo estaba orando y decía a la profeta: Dios se está acordando de las promesas. ¿Y sabes por qué? Porque esa vez Dios habló a mi vida y me dio una palabra de Dios, y después se pasó con el pastor David. Y ese profeta no sabía que yo era congregante del pastor David, y me volteó a ver y me dijo: y lo que le pase a tu pastor, te pasará a ti, y lo que le pase a tu pastor, te pasará a ti. Y empezó a decir un montón de promesas. Dios le había revelado que yo era congregante, que David era mi pastor. Y de verdad, ahí yo tengo ahí tengo guardada en una memoria USB esa promesa. Y esa promesa estuvo viniendo a mi mente en esa ocasión que estaba aquí la profeta. Y yo la estaba repitiendo, y en eso yo estaba con los ojos cerrados y me da un manotazo la profeta: Dios se acordó de la promesa. Y yo dije: gracias, Dios, ¿no? Y Dios, y de verdad tenía mucho tiempo, y justo la profeta lo dijo, de esa promesa que ya tiene mucho tiempo, Dios se ha acordado. Y me da, y después, ¿sabes qué hizo enseguida? Vino y le dijo al pastor: esa promesa que tiene mucho tiempo, ya Dios se ha acordado. Y yo fue donde dije: Dios la confirmó. A veces, hermanos, aunque pase el tiempo, aunque las circunstancias no indiquen lo que Dios nos ha prometido, créeme que se va a cumplir. Solo hay que aferrarnos a las promesas de Dios, hay que recordarlas, hay que tenerlas en mente. Y la verdad es de que Abraham creyó contra toda esperanza, y Abraham vio las promesas de Dios. También otra personaje, su esposa, que se lo cambió de Sarai a Sara. Su esposa también recibió un nuevo nombre que reflejaba su papel en la historia. Eso lo podemos ver en Génesis 17:15. A Jacob se lo cambió a Israel. Este cambio simboliza su lucha. Fíjate nada más. Este cambio simboliza su lucha con Dios y su nuevo propósito en la historia. Fíjate que Jacob tuvo que luchar por esas promesas. Jacob no se sentó ahí esperando a ver qué pasaba. Y hoy vamos a aprender de la vida de Jacob. Vamos a hacer un paréntesis con este hombre, porque la verdad para mí hoy representa mucho esa actitud de perseverar, de aferrarte a las promesas de Dios. ¿En qué parte de la Biblia Dios le cambia el nombre? Es en Génesis 32:28. ¿Okay? Todas estas son palabras de referencia para que tú las puedas leer en tu casa. A José también se lo cambiaron, y su nombre fue cambiado por Faraón, lo que marcó un nuevo comienzo en su vida. Todos hace poco vimos, ¿no? Recuerdo que platiqué sobre la vida de José, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron, que fue esclavo, pero que de ahí fue el segundo al mando. ¿Después de quién? Del Faraón. ¿Y quién lo puso ahí? Dios.
Fíjate que José también no tenía ningún motivo para perseverar, porque lo traicionaron sus hermanos, lo vendieron, fue a la cárcel por causa de una mentira, pero aún en la cárcel continuó aferrándose y no cedió, siguió caminando en lo que Dios había puesto en su vida. También en el Nuevo Testamento podemos ver ejemplos de las personas que cambiaron su nombre. Una es Simón a Pedro, ¿verdad? Pedro de verdad que siempre va a aportar cosas bien, toda la palabra de Dios, pero yo creo que yo me siento muy, muy identificado con Pedro, la verdad. Y también, ¿sabes quién? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue cambiado su nombre a Pablo. Saulo de Tarso era una persona que mataba a los cristianos, que los perseguía. ¿Y sabes qué? Yo siento que esa pasión que tenía Saulo de Tarso llamó la atención de Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero esa atención, yo quiero esa pasión de mi lado. Y en el mundo antiguo, Saulo de Tarso fue el primer evangelista que lo hizo en todo el mundo antiguo. Saulo de Tarso es de los primeros evangelistas, Pablo ya después, ¿verdad? Fue uno de los grandes evangelistas. De hecho, tu Biblia tiene mapas donde tiene toda la trayectoria de Pablo, y la verdad es de que para esos tiempos fue algo impresionante. El cambio de nombre que Dios pone es todo un cambio de esencia, identidad y propósito. Nuevamente, el cambio de nombre que Dios pone es todo un cambio de esencia, identidad y propósito. ¿Ok? Hoy vamos a aprender de dos personajes. Uno de ellos es Jacob, al cual le fue cambiado su nombre. Para empezar, vamos a aprender de Jacob. Si no conoces del todo la vida de este siervo de Dios, te invito a leer la palabra, el libro de Génesis, y ahí le vas a conocer mucho. Hoy solo vamos a ver algunos versículos que nos hablan parte de la esencia de este gran hombre que es Jacob. También yo creo que el principal propósito de Dios al cambiar los nombres de sus siervos fue con la finalidad de cambiar su pasado. La verdad, Dios cambió el pasado de esas personas. Dios hace todo nuevo. Dios hace todo nuevo. Entonces fue con la finalidad de cambiar su pasado, darles un nuevo comienzo. No sé si tú conoces a alguien que no le guste su nombre. Hoy día, hermanos, podemos ver que hasta hay nombres prohibidos en el registro civil, ¿sí o no? Y de verdad el otro día nos estaba viendo, ya tiene como 3 años que prohibieron esos nombres o un poco más, y había unos nombres que dice Santo Cristo, ¿no? O por ejemplo, cuando la persona nacía el día del aniversario de la revolución, les ponían a Nip de la Rep, ¿no? O nacía en el día de San Hipólito y le ponían Hipólito al chamaco. Y si era mujer, imagínate que le pusieran Hipólita, porque eso era lo que hacía la gente, ¿verdad? El nombre es muy importante, ¿ves? El nombre es demasiado importante. Así es que hoy, si tú vas a tener la oportunidad de ponerle nombre a un niño, siempre piensa en qué vas a provocar con ese nombre, ¿verdad? Les digo algo. Por ejemplo, mi hijo, el más chico, se iba a llamar Lucio. Me gusta mucho el nombre de Lucio a mí. Pero recuerdo que vino Dani León, y le dijo a mi esposa, no, es que él no es Lucio, él se va a llamar Israel. Y Dani fue la que le cambió el nombre a Isra. Dani le cambió el nombre a Isra. Y la verdad es que dijimos, sí, está muy padre el nombre. Y de ahí se le quedó Israel. Entonces es muy importante. El nombre te da identidad, el nombre te da postura, el nombre te da, sí, futuro probablemente, ¿verdad? Entonces es súper importante tener esto bien presente, ¿ok? Pero hoy vamos a ver 4 puntos de la vida de Jacob. 4 puntos, no vamos a leer todo, porque la verdad, cuando tú lees la vida de Jacob, puedes sacar tanto fruto, tanta palabra, que de verdad no podemos, yo creo que se llevaría tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y para eso vamos a leer Génesis 25 del 19 al 26. Yo se los leo. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padaram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac
a Jehová por su mujer que era estéril. Fíjate otra vez. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Esto es un cuadro que se presentó en todas esas generaciones, porque Abraham, también su esposa, y luego la esposa de su hijo también era estéril, y luego la esposa de Jacob también, ¿ok? Entonces continuó, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces, ¿qué hizo Sara? Fue a consultar a Jehová. Voy a hacer un paréntesis. Cuando empezamos a sentir esas pruebas difíciles o adversas, yo creo que para Sara no era fácil ver que sus hijos, cómo se le movía la barriga, ¿no? Recuerdo una vez que cuando Eliseo estaba a punto de nacer, parecía que yo creo que pasaba el codo de su codo, pero atravesaba así todo el vientre de mi esposa. Y pensábamos que Eliseo ya no cabía. Ahora imagínate 2 hombres peleando desde el vientre de su madre. La verdad es que los niños, ¿cuándo dejan de pelear, verdad? En casa muchas de las veces nos sacan de quicio. Pero ¿qué hizo esta mujer? Fue a consultar a Dios. No se quejó, no se preocupó, no dijo: ay Dios, ¿qué tendré? Creo que ya van a salir antes de tiempo. No, esta mujer fue y consultó a Dios, fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¡Qué raro! Y el mayor servirá al menor. Voy a hacer otro pequeño paréntesis. Antes, hermanos, esto era muy inusual, porque el mayor siempre llevaba todas las promesas, todas las bendiciones. El hijo primogénito era que heredaba todo, desde la bendición de Jehová hasta las posesiones de su hijo. Entonces imagínate que Dios esté diciendo: y el mayor servirá al menor. Eso ya es algo totalmente loco para esos tiempos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió de él el primer rubio. Era todo velludo como una pelliza. ¿Sabes qué es eso? Esa era una prenda. Era una prenda de pieles muy fina, y esa prenda se identificaba por ser muy peluda, ¿ok? Entonces, para que entendamos un poco. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. ¿Y de dónde lo estaba agarrando Jacob? Trabada su mano del calcañar, o sea, por el talón, exactamente. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando su esposa dio a luz. El nacimiento de Jacob. Jacob, desde antes de nacer, ya sabría el propósito que tenía en su vida. Jacob, desde antes de nacer, ya estaba peleando por ese propósito. Jacob, al nacer, no se quiso quedar atrás. Jacob dijo: ay, caray, ya se va este cuate con el que he estado peleando 9 meses y quiere salir primero que yo. No, pues ahí te voy. Jacob siempre empezó a hacer uso de esa pericia, de ese coraje de querer alcanzar o querer ser el primero, ¿no? De querer alcanzar las promesas de Dios. Eso. ¿Dónde podemos comprobar que Dios tiene planes para con nosotros desde los principios? Pues podemos ver Jeremías 1 de 4 al 5, que dice así. 1 de 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Dios es soberano, Dios es Dios de todos los tiempos, Dios es eterno, y el tiempo es uno en Dios, ¿ok? Y antes que naciste te santifiqué y te di ¿qué? Por profeta a las naciones. Otra palabra donde podemos comprobar que Dios nos ha escogido es en Efesios 1 de 3 al 5, que dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
solo porque Dios lo quiso, solo por el gran amor que Dios tiene para ti. Así, desde ese momento Dios te ha escogido. Y el que tú estés aquí sentado hoy escuchando la palabra de Dios no es una coincidencia, es una diosidencia, es algo a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que de nosotros depende si pasan los años y seguiremos escuchando la palabra de Dios ahí sentados, o si nos ponemos a luchar, como Jacob lo hizo desde el vientre de su madre, como Jacob lo hizo al nacer. Jacob nunca dejó de luchar, nunca dejó de buscar los grandes propósitos que Dios tenía para su vida. Entonces, los planes de Dios en ocasiones serán incomprensibles, pero siempre para bendición. ¿Y por qué incomprensibles? Porque vemos en la palabra de Dios que decía que el mayor iba a servir al menor. ¿Cuántas de las veces decimos: Dios, estoy pasando por esto? Predicábamos apenas hace poco, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué. Que dejemos de estar consultando eso y de decir: ¿por qué me pasan estas cosas, Dios? Y que mejor empecemos a cuestionar: ¿para qué me está pasando esto, Señor? ¿Verdad? El proceso de Dios es incomprensible, pero siempre, siempre nos va a llevar a una bendición. Siempre, siempre nos va a llevar a una transformación. Siempre, siempre nos va a llevar a nuevos niveles. El punto número 2 es: Jacob nació esforzándose. Creo que ya lo vimos todos, ¿verdad? En la palabra de Dios. Me gustó mucho este versículo, ya que cuando un hijo de Dios está convencido, escuchen, de querer alcanzar lo que Dios tiene para su vida, nunca deja de esforzarse. Nunca. Y la verdad es que la palabra de Dios, los planes de Dios siempre van a requerir hasta de sacrificio en nuestra vida. Pero cuando Dios empieza a pedirnos esas cosas que nos cuestan trabajo, que requieren de un sacrificio, a veces optamos por dar la media vuelta o de pararnos y abandonar el camino de Dios. Cuando podemos estar avanzando, cuando podemos estar aferrándonos a las promesas de Dios, agarrándonos como Jacob de ese talón de su hermano y decir: yo también quiero tus promesas, Dios, yo también quiero tus promesas. Pero ¿qué pasó también? Jacob aprovechó el tiempo al máximo. Y ese lo vamos a confirmar en Génesis 25 del 27 al 34. Ya voy avanzando, hermanitos, respiren, abran los ojos, por ahí, si quieren que prendamos el ventilador. ¿Así está bien? Ok, bueno, así le dejamos. Dice entonces: y creciendo los niños, y Esaú fue diestro ¿en qué? En la caza, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Fíjate, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Algo se puede malinterpretar aquí, ¿verdad? Pero tiene un propósito. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Aquí ya estaba el plan de Jacob. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Eso habla, ¿sabes de qué? De ignorancia. Esaú no sabía lo que iba a pasar, pero Jacob sí sabía qué iba a pasar, y ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces dijo Esaú: aquí que yo me voy a, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y lo comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Fíjate nada más. Ahorita te voy a decir, Esaú era un tipo que le gustaba esforzarse en el campo, ¿cierto? Yo creo que era fuerte, yo creo que era atlético, yo creo que aprendió a cazar, aprendió a guisar, como porque la palabra de Dios dice que le gustaba un guiso a su papá de que él preparaba. Entonces, de alguna forma, él se estaba forjando como un hombre, ¿verdad?
Pero ¿sabes qué? Aquí podemos leer que Jacob era un hombre de tiendas. ¿Sabes qué significa eso? Tú dirás, ay, qué floco. Hay unas posturas y unos estudios que dicen que Jacob, ¿por qué era hombre de tiendas? Porque se la pasaba estudiando, se la pasaba aprendiendo, se la pasaba discerniendo la palabra de Dios. Por eso es que Jacob era hombre de tiendas. Jacob tuvo que hacer sacrificios. Jacob tal vez quería agradar a su papá, tal vez quería regresar con un venado en los hombros y ponerlo a los pies de su padre y guisarle, ¿verdad? Tal vez Jacob veía que su hermano llegaba al siguiente día de acampar, de haber salido a acampar y hacer cosas con aventura, ¿cierto? Pero Jacob hizo ese sacrificio y se preparó. Y yo creo que cuando vio y dijo, no, ¿cómo puedo yo obtener la bendición de mi hermano el primogénito? Pues necesito su primogenitura. Y fue cuando se le ocurrió este plan maestro. ¿Y qué crees? Que Esaú, por ignorancia, la vendió. Jacob fue un hombre de tiendas. A veces, hermanos, tenemos que hacer sacrificios para alcanzar lo que queremos. Es lo que yo platicaba una vez con Israel, cuando tenía muy metido eso de ser futbolista con mi hijo Israel. Le decía, es que a veces los jóvenes tienen que renunciar a las fiestas, tienen que renunciar a ciertas cosas para alcanzar sus ideales, ¿verdad? Jacob aprendió a hacer esos ajustes en su vida. Ya casi voy terminando, hermanito. No se me duerma, por favor. Manténgase al pendiente. Que Dios hoy te va a cambiar el nombre. Dios hoy nos va a cambiar el nombre. Y yo quiero que tú te mantengas hoy con esa expectativa. Dios hoy me va a cambiar el nombre. Tal vez hoy seamos personas, por ejemplo, desanimadas. Hoy Dios te va a cambiar el nombre a fe, ¿verdad? Hoy Dios nos va a cambiar. Tal vez seamos personas que tengamos una enfermedad. Hoy Dios te va a cambiar el nombre a sano. Tal vez hoy hoy puedes estar desesperado. Hoy Dios te va a cambiar el nombre a esperanza, ¿verdad? Entonces estemos bien perceptibles, por favor, hermanos. Jacob aprovechó el tiempo al máximo, ese ya lo leímos, ¿ok? Y bueno, básicamente esta vez que estaba preparando la predicación y que yo decía, bueno, Dios, en verdad Jacob estuvo tanto tiempo encerrado. Y esa vez, entendiendo esta parte de Jacob, agarré a mi perro, lo saqué a dar la vuelta y le dije a mi hijo Elías, oye hijo, ¿me acompañas? Sí, papá. Y en eso mi hijo Elías me dice, papá, ¿sabías que los grandes personas como Isaac Newton, y me dijo otros nombres, ¿sabías que esas personas lograron lo que quisieron porque se mantuvieron enfocados en esas cosas? En los proyectos que ellos estaban estudiando y no prestaron atención a algo más. Y le dije, wow, Elías, es verdad. Y Dios me estaba confirmando lo de Jacob. Y le dije, sí, hijo, tienes toda la razón. Dice, porque si no hubieran podido enfocarse, no hubieran podido alcanzar. ¿Y sabes qué? Que la mayoría de estas personas eran muy prósperos, papá. Es por eso que no tenían que preocuparse por la vida, porque ellos se dedicaban a estar estudiando y no les preocupaba ni qué iban a vestir, ni qué iban a comer, ni cómo iban a pagar la renta, ni cómo iban a comprar el mandado. No había nada que robara su atención. Entonces, la verdad es de que de aquí de alguna forma Dios confirmó esa postura que Jacob tuvo. ¿Y sabes cómo terminó la plática? Yo le dije a mi hijo Elías, ¿te vas a preparar para trabajar o para ser un hombre inteligente? Y me dijo Elías, no, papá, para ser un hombre inteligente. Jacob se preparó no para trabajar, no para salir a cazar, no para salir a montar caballos, no para salir a sembrar, para su inteligencia. Por eso era un hombre de tiendas que se la pasaba estudiando las escrituras, la palabra de Dios, y de alguna forma llegó a ese punto donde dijo, ya sé cómo voy a obtener esa primogenitura, porque yo quiero la bendición, porque yo anhelo la bendición. Perdónenme, hermanos, perdónenme. Ya vamos a terminar, ya vamos en decline. Hermanos, la bendición de Dios estaba con Jacob porque Jacob se mantenía en la visión y alineado al propósito de Dios. Adicional, la bendición de Dios estaba con Jacob porque Jacob aprendió a hacer sacrificios. Gracias. Tal vez quería llamar la atención de su padre saliendo a cazar, haciendo cosas como les decía, pero al final
Jacob hizo ese sacrificio. ¿Qué pasó después? La palabra de Dios nos dice que una vez Jacob estaba triste porque su hija había sido ofendida por un pueblo. ¿Y qué pasó? Después sus hijos fueron a cometer una tontería y fueron a matar a esas personas que habían ofendido a su hermana. Entonces Jacob estuvo bien triste, estuvo además de triste, preocupado, ¿ves? ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Dios? Ahorita vamos a ver esa parte que me gusta mucho. Que Dios le dijo: Jacob, levántate y sube. No le dijo: ay, pobre de mi hijo Jacob, ay, cuánto sufre mi hijo, ay, pobrecito. Y luego todavía sus hijos insensatos lo fueron a meter en problemas. ¿Y sabes qué? Jacob obedeció en ese momento y subió. ¿Y qué fue? Y le dijo al pueblo: vamos, subamos, levantemos un altar. Adoraron a Dios. Adoraron a Dios, dejaron de lado esa angustia, dejaron de lado esa ofensa, porque la hija de Jacob había sido sumamente ofendida. ¿Y sabes qué? Adicional, dejaron de lado esa angustia que sus hijos le provocaron, y se levantó, y levantó altar, y adoró. ¿Y qué pasó después? Que Jacob peleó contra el ángel del Señor y no lo soltó, hasta que el ángel de Dios le dijo: oye, ya suéltame, ya va a amanecer, por favor ya suéltame. Y dijo: dime quién eres. Y todavía le dice, el ángel del Señor, hermanos, es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Cuando tú leas en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, ¿sabes quién es? Jesucristo. Es Jesucristo, es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es no la preexistencia de Jesús, porque Dios es eterno, ¿ok? Más bien es antes de que se revelara pues es que físicamente también se reveló acá, no sé, o sea, es antes del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces Dios como ser humano, ¿verdad? Porque se revelaba como deidad. Ajá, exacto. Gracias, pastora Regina. Y Jacob peleó con el mismísimo Dios, y ahí cambió, fue recibido su nombre, su nuevo nombre, Israel. Las 12 tribus, ¿de quién eran? De Israel. Hoy un país que tiene nombre, ¿cómo se llama? Israel. Fíjate todo lo que este hombre alcanzó a través de aferrarse, a través de no darse por vencido. Dios cambió su esencia. La verdad es de que a veces aprendemos que Jacob significa tramposo, ¿no? Usurpador. Pero Dios es tan grande y tan hermoso que dijo: ay, mi hijo Jacob, yo sé cómo va a ser desde niño, pero su futuro es distinto. Hoy tu futuro es distinto. Hoy, si te acercas a Dios, Dios va a cambiar tu nombre, Dios va a cambiar tu eternidad, Dios va a cambiar esas cosas que tengamos que a veces nos caracterizan. Por ejemplo, hoy Ángel podrá llegar a ser de corajudo a templado, ¿verdad? Hoy Dios quiere cambiarte el nombre, hermano, pero tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Hoy, como todos los domingos que me toca predicar, tenemos la sección de ¿sabías qué? Y hoy vamos a aprender de un gran animal que es el salmón. Todos hemos probado el salmón, es delicioso, ¿verdad? Y como les decía en una ocasión, ¿quién come el salmón? Pues los deportistas de alto rendimiento, no sé, algunos artistas basan mucho su dieta en el salmón. Pero hoy te voy a decir 1, 2, 3, 4 puntos. Dice: el salmón tiene la capacidad de nadar en contracorriente con una velocidad promedio de 6.5 kilómetros por hora. ¿Alguien ha intentado caminar en un río contracorriente? ¿Alguien lo ha intentado? ¿No? Yo la verdad les voy a es muy difícil, ¿verdad? Y muchas de las veces hasta te empieza como a querer dar la vuelta. Les voy a platicar una aventura que yo tuve cuando viví en Veracruz. No sé si ustedes han visto esta cascada que sale en Apocalipto. ¿La conocen? ¿Han visto esa película? Ese es el Salto de Yipantla. Entonces yo vivía ahí muy cerca,
Vivía en un pueblo que se llamaba Comoapan, y una vez con mis amigos nos fuimos siguiendo el río, todo ese río, rodeamos por varios pueblos y llegamos hasta la cima de esa cascada. Y si tú te das cuenta, en medio de esa cascada hay un árbol. Yo estuve ahí, de verdad, yo estuve ahí. Y arriba la corriente era muy tranquila. ¿Qué le daba la fuerza? La caída de esa gran cascada. Pues ya después nos bajamos en la cascada y traían una cuerda muy larga mis amigos. Y de repente estábamos ya a orilla del río, estaba el monte y de este lado estaba como la zona turística de la cascada. Y un amigo bien fuerte, de esos que eran bien aventureros, se amarra la cuerda y se echa a nadar. Y ya llegó del otro lado. Yo no sé nadar, hermanos. Yo no sé nadar. ¿Y sabes qué pasó? Que me dijeron, ¿vas, Ángel, a cruzar? Y yo lo que hice fue aferrarme a esa cuerda, y la corriente estuvo a punto de arrancarme de la cuerda varias veces, ¿ves? Pero yo me aferraba y luego el agua, tragas el agua, pero te aferras. Imagínate el salmón que tiene la capacidad de nadar a esta velocidad, 6.5 kilómetros contra corriente. ¿Sabes qué hace eso en el salmón? Le sube el músculo y le baja la grasa. Y es de los animales más ricos en todos los aspectos. Ir en contra de la corriente, hermanos, nos hace más fuertes. Ir en contra de la corriente nos hace tener nuestros objetivos bien clavados en la mente. A veces es difícil. Otro punto es, tiene la capacidad de saltar aproximadamente hasta 3.7 metros de altura, lo cual permite superar los obstáculos que se encuentran en su camino. ¿Han visto cómo está nadando el salmón y hay unos osos enormes arriba de caídas de agua? ¿Y qué está haciendo el oso perezoso? Nada más queriendo cachar un salmón, ¿verdad? El salmón sabe que va a haber esos riesgos y sabe que probablemente Dios sabe que probablemente va a perder la vida por alcanzar esos objetivos. Hace 3 semanas estábamos aprendiendo de un pequeño pez, ¿cierto? Que traía esas monedas. A mí me animó tanto, ¿sabes por qué? Porque el pez sabía que iba a tener que morir para que la gloria de Dios se manifestara. El pez lo sabía. Como creación de Dios, obedeció y no se negó. El pez no dijo, ay, no, nada más voy a la orilla. Espérate, Pedro, escupo las monedas y me voy. No, sabía que iba a tener que entregar su vida para que se cumpliera el propósito de Dios. Así vemos que el salmón, de la misma forma, los científicos creen que tiene la capacidad de volver al mismo sitio donde nació, gracias a su fino sentido del olfato, que le permite orientarse. Las escamas de los salmones permiten conocer el número de puestas o su edad. Y la verdad, hermanos, es que hoy podemos entender estas cosas tan hermosas a través de este animalito. Y podemos ver cómo Jacob se aferró a las promesas de Dios. A Jacob le cambiaron 20 veces el sueldo, 10 veces, perdón, y trabajó 20 años para su tío. Jacob quería casarse con una mujer y su tío le jugó una trampa y le pagó con otra. Y que dijo, no, yo me quedo hasta que me lleve a la mía. Y trabajó más. Y cada trampa que le hacían a Jacob, la promesa de Dios se cumplía y esa trampa se convertía en bendición. Porque Jacob sabía lo que había para su vida. ¿Ves? Tal vez hoy en el trabajo también estés siendo fastidiado probablemente, o tengas pruebas. Pero tú eres un hijo de Dios en tu oficina y Dios es tu gloria quien levanta tu cabeza, y Dios es tu rey y Dios es tu Señor y no te va a dejar. Aférrate a las promesas de Dios.
Aférrate a lo que Dios es para ti y Dios va a cambiar tu nombre. Recuerdo en una ocasión, híjole Dios, la verdad es que para mí un trabajo que tuve apenas hace unos años fue de gran bendición para mi vida, a pesar de que mi jefa me hacía llorar, de los grandes regaños que me daba. Pero después, y no es vanagloria, hermanos, es simplemente aferrarnos a que Dios es nuestra justicia, a que Dios está con nosotros. Después yo ya no era Angelito, era Ángel el que tenía la cuenta número 1 de toda la empresa, la cuenta premium, la cuenta que facturaba más, la cuenta que movía más de 100 contenedores a todo el mundo a la semana, y lo hacía yo solo. Hoy Dios quiere cambiarte el nombre. Tal vez al principio yo era Ángel el inútil, porque una vez me rolaron 30 contenedores durante 3 semanas. Eso fue un dineral, porque cuesta $150 por contenedor en cuanto a demoras y almacenajes. O sea, eran $150 por 2 por contenedor. Pero nunca más me volvió a pasar, ¿sabes? Y eso aferrarme al que Dios me iba a levantar mi cabeza, me cambió el nombre delante de mi jefa. ¿Ves? Dios quiere que nos aferremos. Y para terminar voy a tomar esta escritura que está en Lucas 11, que dice así, Lucas 11 del 1 al 8. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo quería presionar a Jesús, verdad? Por Dios. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A lo que nos deben, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero fíjate más adelante que dice. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi casa y no tengo que ponerle delante, no tengo que darle de comer? Aquel respondió desde adentro: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme. ¿Y qué dijo? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ¿por su qué? Otra vez. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué te está diciendo aquí Dios hoy? Que seas impertinente, que seas terco, que no dejes de tocar, que tal vez Dios te va a responder porque sí te ama, pero te va a responder porque eres un terco. ¿Cómo eres terco? Ay, Dios está tratando de decirnos: persistan. A veces el silencio, bueno, a veces no siempre el silencio de Dios es tan bueno como sus respuestas. El no de Dios es tan bueno como su sí, hermanos. Perseveremos, sigamos como Jacob. Vamos a ser impertinentes con Dios. Jacob lo fue y luchó con Dios y le cambiaron el nombre. Ponte de pie, hermano. Dios quiere que seamos personas tercas para buscar sus promesas. Dios quiere que seamos personas aguerridas para alcanzar los planes que Él tiene para nosotros. Dios no nos quiere sentados, nos quiere peleando, aferrándonos, y en algún momento las cosas van a cambiar.
Date cuenta que la familia de Jacob estuvo luchando también con la esterilidad de sus mujeres, y eso fue una constante en esas generaciones. Sin embargo, se cumplió la palabra de Dios, como cantábamos hace rato, ¿verdad? Dios cumple sus promesas. Vamos a aferrarnos, vamos a ser tercos. Tal vez este Dios no se va a levantar a darnos el pan porque es nuestro amigo, sino porque estamos todos los días: Dios, lléname de tu presencia. Dios, bendíceme. Dios, recuerda que necesito sanidad en esta área. Dios, ayúdame a perdonar a tal persona. Dios, esto y el otro. Y comenzamos a ser persistentes hasta que la gloria de Dios se va a manifestar. Hoy yo quiero que Dios me cambie mi nombre. No sé si tú quieras que Dios cambie tu nombre, pero si tú quieres que cambie tu nombre, levanta tus manos, cierra tus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, bendito Espíritu Santo, gracias Dios te doy. Gracias Dios te doy porque en ti, Padre Santo, tus promesas son siempre sí, siempre amén, Dios. Y nunca cambias, Dios, y nunca te mueves y nunca cambias de opinión. Hoy Dios va a cambiar esa preocupación y nos va a poner esperanza, nos va a poner fe, nos va a poner prósperos, nos va a poner, tal vez, no sé qué nombre hoy necesitamos. ¿Cómo necesitamos que nos llamen hoy día? Esforzado, valiente. Hoy Dios te va a cambiar ese nombre. Hoy Dios va a cambiar tu esencia. Hoy Dios va a cambiar tu pasado, pero también va a cambiar tu futuro. Hoy Dios te dice: persevera, persevera, porque en Él las promesas son siempre sí, siempre amén. Bendito eres, eterno Padre Celestial, porque tú nunca cambias, Dios. Aunque las circunstancias, Señor, sean las peores, Dios, las más adversas, Dios, tú no dejas de ser Dios todopoderoso, Señor. Hoy, Señor, nos aferramos a ti, Señor. Nos aferramos a tu poder, nos aferramos a tu promesa, eterno Padre Celestial, y continuamos, Señor, tal vez nadando en contracorriente, pero sabemos que veremos, Señor, veremos tu fidelidad manifestada en nuestra vida, eterno Padre Celestial. Gracias, eterno Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú cumples tus promesas, Señor, porque tú no cambias, porque tú no mientes, porque tú no te arrepientes, porque tú eres Dios de justicia, porque tú eres Dios de paz, porque tú eres Dios de provisión, porque tú eres Dios de sanidad, porque tú eres Dios de amor, Señor. Gracias, eterno Padre Celestial. Gracias, eterno Señor. Hoy, Padre Santo, nuestro nombre será cambiado y nuestra identidad será distinta, Señor, delante de ti y delante de los hombres, Padre. Y hoy, como tus hijos, tal vez iremos en contracorriente, pero Dios, tú nos darás la victoria, porque tú nos has hecho más que vencedores. Bendito Jesucristo. Gracias, eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.